أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alabanzas a Dios. Alabado sea Dios, a Él pedimos ayuda, auxilio y perdón. Le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas acciones. A quien Dios guíe, no tiene quien le desvíe. Y a quien se desvía, no tiene quien le guíe excepto Dios. Atestigo que no hay otro Dios, sino Allah, uno único y sin socio. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, su elegido de entre su creación y su amado. Le envió Dios como misericordia para los mundos y una evidencia para toda la creación. Dios guió a través de él e iluminó a gente y sacó a muchos de la oscuridad. La paz, las bendiciones sean con él siempre y por la eternidad. Oh creyentes, temed a Dios un temor verdadero y no muráis sino sometidos a Él. Oh gente, temed a vuestro Señor que os ha creado de un mismo alma y de ella creó a muchos hombres, a su pareja, y de ambos hizo descender muchos hombres y mujeres. Ciertamente Dios os observa. Oh creyentes, temed a Allah y hablad honestamente. Guiará vuestras obras, perdonará vuestros pecados, y aquel que obedece a Dios y a su mensajero tendrá el gran éxito.
En verdad, la mejor palabra es la palabra de Dios, y la mejor guía la del profeta, la paz esté con él. La peor de las obras son las innovaciones. Cada innovación es una desviación, y cada desviación lleva al infierno. Dios nos guarde a todos del fuego del infierno el día de la resurrección. Oh Dios, te pedimos que nos guardes de la tristeza y del mal destino. Oh Dios, danos el bien en esta vida y el bien en la otra vida, y guárdanos del fuego del infierno. Me aconsejo a mí mismo y a todos la conciencia de Dios, y os exhorto a obedecerle y empezar siempre con lo que es bueno. Queridos hermanos, Dios Altísimo nos ha advertido muchas veces del Shaitán, nos advierte de sus trampas, de sus tentaciones y sus engaños. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: escuchadme bien y poned vuestros corazones atentos. Escuchemos a Dios Altísimo hablándonos de esta verdad. Dice, alabado sea: ciertamente el Shaitán es un enemigo. Tomadle como enemigo, pues él llama a su gente para ser de la población del infierno. Y dice Dios Altísimo: la promesa de Dios es verdadera, así pues que no se engañe. Que no se engañe la vida mundana, ni os engañe la tentación o la esperanza falsa. Y dice, alabado sea: ¿acaso lo tomáis al Shaitán y a sus descendientes como aliados? Ellos son vuestro enemigo. Ciertamente son una mala alternativa para los injustos. Estos versículos y esta información nos la dice Dios Altísimo para entender. Dios Altísimo dice la verdad. La mayor catástrofe que ha sufrido el cosmos desde que Dios lo creara es la salida de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva del paraíso. Vivían felices, tranquilos, con un Dios que les perdonaba. No tenían hambre, ni tenían ninguna necesidad, ni sed, ni tenían que cubrirse. Pero al Shaitán, Satanás, vino con su envidia. Pues el Shaitán, Satanás, le dijo a Dios Altísimo: has ennoblecido y has honrado a este, en referencia a Adán, por envidia. Le dice a Dios: le voy a tentar y voy a conspirar contra él para hacerle salir del paraíso. Puesto que los ángeles todos saludaron a Adán cuando Dios lo creó, y él no lo hizo por envidia, y dijo que él había sido creado del fuego y Adán del barro, que el barro es más noble que el fuego es más noble que el barro. Su envidia hizo que engañara a Adán y Eva para comer del árbol y ser expulsados del paraíso. Dios Altísimo llamó a Adán y Eva para decirles: ¿acaso no os acordáis de que yo os advertí de que el Shaitán es vuestro enemigo? ¿No os he dicho que tuvierais cuidado con él? Así pues, les dijo que bajaran al mundo, y aquí sí que podrán sufrir y pasar malos momentos, pero aquellos que obedecen a Dios y se arrepienten, Dios les perdona y les da el paraíso tras su vida. Mientras que aquellos que obedezcan al Shaitán no tendrán sino el castigo como destino. Dios Altísimo recuerda a sus siervos
recuerda a los creyentes esta verdad. Dios Altísimo dice: oh hijos de Adán, que no os tiente Satanás. Que no os tiente Satanás como tentó a vuestros padres y les sacó del paraíso. Les dejó desnudos para que vean sus errores. El Satanás os ve y sus aliados, pero vosotros no les veis. Siervos de Dios. En teoría, el creyente no puede ser engañado dos veces por la misma razón. Pero el Shaitán tiene muchos engaños, muchas astucias y muchas argucias. Y no hay salvación de sus tentaciones sino aferrándonos al libro de Dios. ¿Cuáles son estas palabras? Esta introducción es para hablar de una de las trampas del Shaitán que sufrimos mucho los musulmanes y que seguimos sufriendo hasta nuestros días. Se trata cómo Dios detesta la diferencia que lleva a la división y a la hostilidad. Queridos hermanos, digo estas palabras y pido a Dios Altísimo que seamos de entre aquellos que dice Dios Altísimo: anuncia la buena nueva a mis siervos que escuchan mi palabra y siguen y la obedecen. Que ellos son la gente inteligente, la gente con intelecto. No quiero que nuestra jutba de hoy sea una llamada sin eco, en el vacío. Tenemos que acordarnos muy bien de que Dios Altísimo detesta la división, detesta la diferencia que lleva al enfrentamiento. Alguno podrá decir: ¿acaso esto requiere de evidencias, de pruebas? La respuesta es sí. Necesitamos más que nunca a recordar qué importancia tiene la unidad y la unión entre los musulmanes. Hoy día los musulmanes están clarísimos que están muy lejos de la unidad, de la unión, por no hablar de que están muy lejos de conseguir esta unidad. Solo pocos Dios Altísimo les ha hecho conscientes de la importancia de la unidad y que lleva su esfuerzo para conseguir la unidad entre los musulmanes. Esto lo vemos en varios ámbitos y de diferentes formas. La primera es que Dios Altísimo ha hecho de la unión y de la cohesión el mensaje de todos los mensajeros y profetas. Dice Dios Altísimo: Dios os ha enviado la religión, la misma que envió, aquello que envió a Noé, a lo que te hemos enviado a ti, oh Muhammad, a Abraham, a Moisés, a Jesús, que establezcan la religión y no se dividan. Los politeístas, los paganos, lo ven como algo muy pesado y peligroso, lo de la unidad. El profeta, la paz sea con él, y ha ordenado a sus seguidores a alejarse de toda división sectaria, partidista o de toda índole. Dios Altísimo dice: aquellos que se han dividido en su religión y se han convertido en sectas, no somos de ellos. No eres de ellos, oh Mahoma, oh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dios Altísimo ha hecho de la división una de las características de los paganos. Dice Dios Altísimo: y no seáis de los paganos, de aquellos que han dividido su religión y se ha convertido en sectas. Cada partido, cada secta está contenta con lo que tiene. Asimismo, Dios Altísimo ha hecho de la unidad y la unión una de las virtudes de los creyentes. Dios Altísimo dice: oh creyentes, esta es vuestra comunidad, una sola comunidad, y yo soy vuestro Señor. Adoradme pues.
y me extraña de aquellos que intentan diferenciarse de los paganos en su vestimenta y en sus formas, pero luego hace gala de una de las cualidades de los paganos más importantes, que es la división y el sectarismo. Dios Altísimo ha hecho de la división un castigo. La división y las hostilidades ha hecho de ella un castigo, una tortura. Dice Dios Altísimo, Él es quien puede enviar un castigo por vuestra encima o de abajo de vosotros, o puede dividiros en partidos y sectas y os matéis entre vosotros. De ahí que el Imam Ahmad en su narración dice que Nu'man ibn Bashir, Dios esté con él, dijo el profeta, la paz sea con él, la unidad, la comunidad es misericordia y la división es castigo, es penuria. Así pues vemos como claramente que la unidad, la unión es una misericordia, una compasión, una clemencia para los creyentes y para la gente. Pero el Shaitán engaña a muchos, exacerba sus egos y provoca las divisiones. Todo partido, toda secta está contenta con lo que tiene, aunque ello lleve a la hostilidad y a declarar la enemistad a sus hermanos. Así pues, son gente que cae en la humillación de la sumisión al Shaitán. Dios Altísimo ha hecho de la división uno de los principales argumentos de la debilidad de los musulmanes y de su fracaso. Dios Altísimo, obedeced a Dios y al mensajero, no os dividáis, para así no perder vuestra unidad y vuestra gloria. Así pues, vemos cómo la división nos divide y nos debilita. La llamada, la comunidad, la unidad hace la fuerza. Uno de los grandes héroes del Islam en la historia recomendó a sus hijos: oh hijos míos, estad siempre juntos aunque lleguen momentos muy difíciles, y aunque si estamos unidos no puede romperos ni el viento, pero si estáis separados seréis fáciles de romper cada uno. Una de las causas mayores de la desaparición de las naciones, independientemente de su fe o de sus ideologías y de sus culturas, es la división. Vemos, por ejemplo, el Imperio Abasí. Estaba fuerte y unido. Cuando empezaron las divisiones y nacieron muchas subnaciones, muchos estados, cada uno con su régimen egoísta. Cuando llegaron los mongoles y atacaron a los musulmanes, arrasaron con todos los países musulmanes hasta llegar a Bagdad. Y en Bagdad asesinaron a más de 800.000 de la población de Bagdad. También cayó Al-Ándalus, cuando se convirtió en varios reinos taifas que luchaban unos contra otros. No tenían ningún interés sino el de proclamarse reyes y califas. Cada uno que poseía o dominaba un territorio, que puede ser incluso un establo, se declaraba en reyes con bonitos y bellos y grandilocuentes nombres y títulos. Y también el Imperio Otomano, el Estado Otomano, no cayó hasta que sus partes se dividieron y se convirtieron en varios estados, y después de que los cruzados
consiguieran su objetivo engañando a algunos musulmanes para desobedecer o provocar la secesión respecto al Estado otomano. Así pues, si quieres dividir a una nación y dominarla, divide a sus pueblos. El mundo islámico hoy está muy dividido, como lo sabe todo el mundo. Un mundo lleno de varios estados pequeños que viven al margen de la historia, que viven la humillación diaria. Fíjense en la comunidad musulmana, en el mundo islámico. Cada uno tiene como máxima preocupación preocuparse por su trocito de tierra, pero no le importa lo que le suceda a los musulmanes de la parcela de al lado. Antes los musulmanes eran un solo cuerpo, una sola comunidad, una sola nación. Leían un mismo libro, adoraban a un mismo Dios, se dirigían todos a la misma qibla y seguían a un mismo profeta, la paz sea con él. Dice Dios Altísimo, cuando sucede un bien les entristece y cuando sucede algo malo les alegra. Abu Qatada, al interpretar este texto, dijo: el bien aquí hace referencia a la unión y a la comunidad, y el mal es la diferencia y la división. De ahí viene lo de cuando nos sucede algo bueno, que estamos unidos, entristece a otros, a los enemigos, y viceversa. Dios Altísimo también ha hecho de la división una de las causas de castigo en esta vida, pero también en la otra vida. Dice Dios Altísimo: no seáis como aquellos que han renegado y se han dividido después de haberles enviado nuestros signos. Aquellos tendrán un castigo doloroso. El día en que habrá caras iluminadas y otras oscurecidas. Aquellos a quienes sus caras se oscurecerán, se les dirá: os habéis renegado después de haber sido creyentes. Así pues, sufrid el castigo. Dice el intérprete del Sagrado Corán, Abdullah ibn Abbas, Dios esté complacido con él y con su padre: la gente del Islam es la gente de la sunna de la comunidad. Así que el día de la resurrección, la gente que estará con la cara iluminada, blancas, son aquellos que están unidos y siguen la sunna. El fanatismo o el sectarismo es una cualidad de la ignorancia, una característica de la ignorancia. Jabir ibn Abdullah, Dios te con él, dice: hemos salido con el profeta, la paz sea con él, para conquistar tierras, para liberar a pueblos. Y con él había mucha gente de los inmigrantes. Y entre los emigrantes había uno que jugaba mucho, que era muy... Y le dio sin querer a uno de los Ansar, a uno de Medina. Y entonces se disputaron, se pelearon entre sí hasta que llamaron cada uno a su gente. El de Medina, el de los Ansar, invoca a su gente de Medina, a la población de Medina. Y el emigrante convocó y llamó a los emigrantes, a los mecanos. Y entonces salió el profeta, la paz sea con él, unas palabras que deberían de estar encima de todas las puertas de las mezquitas. Y dijo: ¿qué llamada de la ignorancia es esta? ¿Qué os pasa?, les preguntó. Y cuando se informó de que el emigrante había pegado al de Medina, les dijo: dejad este sectarismo, dejad esta división, este fanatismo y este
celo tribal, pues es algo podrido. Dios Altísimo dice, recordad cuando erais enemigos unos de otros y se unió. Entre los siervos y Dios no hay linaje. Para Dios vale lo que cada uno haga. Es la conciencia, esa es la balanza ante Dios. No valen los colores, ni la pertenencia a una tribu, si eres árabe, si eres persa, si eres no árabe, si eres español o si eres... Estas cosas para Dios no tienen ningún valor. Dios Altísimo no se fija en nuestras caras, en nuestras imágenes, o en nuestros cuerpos, en nuestros colores, sino a nuestros corazones y a nuestras obras. Es tu corazón y tu obra la que te lleva al paraíso, no tu origen, tu conciencia, tu piedad, tu virtud, tu ética. Estas llamadas de la ignorancia es lo que nos prohibió el profeta. Pasa con ellos, dice que es algo podrido. El Sagrado Corán dice Dios Altísimo, oh creyentes, temed a vuestro Señor y no muráis sino sometidos a Él. Aferraos a la palabra de Dios todos y no os dividáis. Recordad la bendición de Dios. Recordad la bendición de Dios sobre vosotros cuando antes erais enemigos y ahora sois, gracias a su bendición, gracias al Islam, ahora sois hermanos. Los compañeros, Dios se acuerda con ellos, cuando fueron revelados estos versículos, dijeron, no hemos sentido ninguna tristeza, sino cuando esos dos hombres se pelearon entre sí. Y además el profeta, la paz con él, nos enseña que la unidad es una de las causas que más hacen que Dios nos ame. Dice el profeta, la paz con él, Dios ama 3 cosas y detesta 3. Quiere que hagáis 3 cosas y os alejéis de 3. Dios ama para vosotros que le adoréis a Él solo y no le asignéis ningún socio ni copartícipe. La segunda, que os aferréis a Dios todos juntos y unidos. Y os detesta para vosotros el cotilleo, el preguntar mucho y el despilfarro. Así pues, entre las cosas que Dios ama mucho es aferrarnos a Dios todos y no dividirnos. Es más, el profeta, la paz sea con él, ha sentenciado a quien provoca la división entre los pueblos, ha sentenciado a muerte. Es decir, que merece la muerte. El profeta, la paz sea con él, nos dice que habrá momentos en los que os vais a sufrir mucho, es decir, divisiones y guerras sectarias. Así pues, y dice, aquel que quiera dividir a la umma cuando esta está unida, acabad con él. Este es solo un texto. Esta es la sunna del bendito profeta, la paz sea con él. Espero que aquel que tiene un corazón que escucha, que haga caso y obre en consecuencia. Pido a Dios Altísimo que nos bendiga con el Sagrado Corán y con la sunna del bendito profeta, la paz sea con él. Y digo esto, pido perdón a Allah por mí, por todos vosotros, por todos los musulmanes. Pedirle perdón, pues Él es el misericordioso y el compasivo. Alabado sea Dios por sus bendiciones, por su infinita generosidad. Atestigo que nuestro Dios es Allah, uno único y sin socio, un testimonio de verdad. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, quien llama a la gente al bien. La paz y las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y quienes siguen. Queridos hermanos, sabed que la división es un arma del Shaitán, de Satanás, y que todo aquello que Dios nos ama para nosotros, Satanás quiere todo lo contrario. Así pues, sed precavidos y tened mucho cuidado con aquellos que pretenden dividir a los musulmanes, dividir sus filas.
aquellos que pueden caer en esto, que sepan que son agentes del demonio, que son sirvientes de los demonios. Dice Dios Altísimo, pero los demonios son incrédulos, enseñan a la gente la brujería y todo lo enseñan para dividir entre las personas, incluso entre la persona y su cónyuge. Y lo que nos deja muy claro son muchas las pruebas, tanto de la realidad como de los textos. Jabir ibn Abdullah, Dios esté con él, dice que el profeta, las bendiciones sean con él, dijo: Satanás pone su trono sobre el agua y envía sus ejércitos al principio del día y a última hora les convoca a todos quien ha hecho algo grande. Cada demonio dice lo que ha hecho y Satanás le dice: eso no es nada. Entonces vienen unos y dicen: no he dejado a tal hombre o a tal mujer hasta que he logrado dividir entre él y su cónyuge. Es decir, provocar el divorcio entre él. Entonces Satanás le dice: bien, tú. Es decir, tú eres el bueno. Y todo este honor satánico es porque el demonio ha podido dividir entre dos personas, dividir un matrimonio, romper un matrimonio. ¿Qué decir cuando se trata de aquellos que dividen a naciones, a pueblos y a la humanidad? También una prueba más de que aquellos que trabajan y se esfuerzan por dividir a los pueblos y a los musulmanes que están al servicio de Satanás, An-Nasa'i y Ahmad narran que Abu Darda dijo que oyó al profeta, la pasada con él, decir: si no hay cada 3 personas que haya en una aldea o en un pueblo, si no están unidos y establecen la oración, es que el Shaitán les domina, les controla. Ciertamente, el lobo come a la oveja que se aleja del rebaño. Así es Satanás. La oveja que está entre el rebaño, el lobo no puede acercarse a ella ni atacarla. De ahí que el profeta Pasacune dice: aferraos a la comunidad, a la unidad, pues el lobo come o ataca a la oveja que se aleja del rebaño. En un hadith de Abu Tha'labat al-Khushani, Dios te conoce con él, dijo: la gente, cuando el profeta, la paz sea con él, llegaba a un lugar, la gente se dividían en todas las direcciones para ir a valles, ríos y otros lugares. Y entonces el profeta, paz sea con él, les dijo que esta manera de dividiros e iros hacia diferentes lugares es una obra del Shaitán. Desde entonces, dice este compañero del profeta, pasa con él, nunca cuando llegaban a un lugar se iban en diferentes direcciones, sino que permanecían juntos unos a otros. En un hadith del profeta, pasa con él, dice: o organizáis bien vuestras filas de la oración, o Dios hará que haya diferencias entre vuestras caras, vuestros corazones. El profeta Pasacón decía: juntaos bien y uníos unos a otros para hacer bien la fila de la oración. Y dijo que si no, el Shaitán intenta entrar entre vosotros y provocar diferencias. Una vez Umar ibn Khattab, Dios esté con él, dio un discurso y dijo: oh gente, me habéis asignado ser vuestro dirigente. Y os voy a recordar las palabras del profeta, la paz sea con él: estad unidos, que ciertamente Satanás está más cerca de uno cuando está solo. Cuando está uno solo, el Shaitán, Satanás, le susurra.
Pero de dos está más lejos. Quien quiere buscar el jardín del paraíso, que esté con la comunidad. Queridos hermanos, todos estos textos, todos estos hadices nos vienen a decir que la unidad y la comunidad, que la hermandad, son cualidades y virtudes de los creyentes, así como la división y los enfrentamientos son características típicas de los paganos, de los incrédulos. Estas son unas pocas palabras para aclarar cómo el Shaitán intenta dividir entre las personas y los pueblos e intenta destruir los puentes de entendimiento y de fraternidad. Ruego a Dios Altísimo que una a los musulmanes, su palabra y sus filas. Ruego a Dios que nos haga hermanos, que nos queramos entre nosotros. Y le pedimos que ilumine nuestros corazones con la fe y nos aleje de la desobediencia de los pecados. El imán procede a las súplicas del fin del sermón y después procederá a dirigir la oración comunitaria desde la mezquita de Alcorcón, Madrid. اللهم كن لهم ولا تمكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا رحمكم الله سووا صفوف وسدوا الفرج رحم الله امرئ ساوى نفسه واتبع إمامه وألان جانبه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.